Buenas tardes. La deuda pública argentina siempre ha sido un grave problema que padecemos desde hace décadas y en los últimos 4 años adquirió proporciones realmente descomunales. Y eso es lo que heredó el gobierno del doctor Fernández y que está tratando de reestructurar el ministro de Economía, Martín Guzmán. Cuando en el mes de marzo se presentó la primera propuesta del gobierno argentino a través de las leyes que dictó el Congreso, se había establecido una quita posible de intereses del orden de los 37.000 millones, un valor presente en los títulos del orden del 33%, se iba a comenzar a pagar recién en noviembre del 2023. Es decir, una propuesta dura para los acreedores, donde no se cuestionaba la deuda, ni se investigaba nada, se trataba de salir del problema. Se produjo la pandemia, a partir del 20 de marzo entramos en una cuarentena permanentemente prorrogada, y el ministro Guzmán, ante la no aceptación de esa propuesta, el 8 de mayo, cuando era el término en que venció, empezaron las prórrogas, empezaron las negociaciones, de las cuales no se ha podido saber nada, porque como hay acuerdos de confidencialidad, no hay forma de saber qué es lo que se fue negociando. Lo que sí se puede saber, a través de ciertas informaciones, es que el gobierno empezó a ceder ante la presión de los acreedores. Empezó a ceder y de ese 33 fue subiendo hasta que en la última oferta hecha hace unos días se cambiaron todas esas propuestas originales. Del 33% pasamos al 53%, de los 37.000 millones que iban a bajar, ya no eran tanto, iba a haber 15.000 millones menos. En vez de empezar a pagar en noviembre del 2023, vamos a empezar a pagar el año que viene. Es decir, si antes de la pandemia la oferta tenía determinada magnitud, después de la grave crisis económica que está viviendo la Argentina producto del coronavirus, podía esperarse que la oferta no fuera peor para el país, porque el país no está en condiciones de afrontar semejante deuda y semejantes pagos. Pero parece que después de esta tragedia que estamos viviendo, de que las finanzas públicas están en un estado realmente preocupante, el Banco Central tiene letras de liquidez emitidas por 2.339.000 millones de pesos, al 40%, que compran los fondos de inversión y los bancos, que el Banco Central tiene 43.300 millones de reservas, millones de dólares de reservas, y tiene deudas por 3 veces esa cifra. Entonces, es difícil de entender cómo el gobierno hace una nueva oferta con mejoras para los acreedores, pero de alguna manera perjudicando las posibilidades del país. Porque si no existe en este momento forma de empezar a pagar ya, y se había establecido un plazo del 2023, ahora no, eso se acorta al 2021, pero tampoco se sabe cómo se va a pagar. Y digo esto porque el sistema productivo está gravemente deteriorado. No hablemos de las quiebras de las pymes, de la enorme cómo ha crecido la pobreza en estos últimos 7 meses, la pobreza, la indigencia, todos los recursos que ha tenido que emplear el Poder Ejecutivo para tratar de solucionar este problema a través de la emisión monetaria, porque la Argentina no tiene acceso al crédito internacional.
Es decir, que tratando de ver de la manera más positiva este problema de la nueva oferta, cuesta entenderla. Y mucho más cuando este 53% al que el gobierno llegó ha sido rechazado de plano hace exactamente 24 horas por los grandes grupos que tienen la mayor parte de los bonos de la Argentina. Más allá de que lo que se va a reestructurar son 66.500 millones de dólares, que es la quinta parte de la deuda total, que son 330.000 millones de dólares. No estamos hablando de moneditas ni de cifras chicas, sino de un grave problema estructural que veo que no se está afrontando como se debiera desde una posición mucho más firme ante los acreedores. Naturalmente que entiendo las presiones que está sufriendo el gobierno, el ministro de Economía, pero acá hay una realidad, y esa realidad es que la Argentina no puede pagar esta deuda. Ni aún aceptando esta oferta, esto será un arreglo coyuntural, y como tengo algunos conocimientos de lo que es la historia de la deuda, si esto se aceptara ahora, es un arreglo de hoy para problemas que vamos a empezar a tener en los próximos años. Porque esto de la deuda sustentable, a veces uno piensa que es una ficción. Porque en este momento la Argentina no está en condiciones de afrontar semejantes pagos y solucionar la deuda de manera definitiva, como supuestamente parece a través de los discursos. Y aquí otro tema que me interesa plantear, y es que lo difícil es que la deuda no se cuestiona. Parece que hay que pagarla, que la deuda es totalmente legal, legítima, y se desconoce no solo un viejo fallo del 2001, sino que además se desconocen todas las otras investigaciones existentes en la justicia federal que han probado de manera suficiente que la deuda es un gran fraude donde participaron no solo los bancos acreedores, sino el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no porque lo diga Alejandro Olmos, sino por las pruebas acumuladas, las actuaciones del Ministerio Público Fiscal, que reiteradamente han pedido al Poder Jurisdiccional que actuara de otra manera y no lo ha hecho. Porque en este tema de la deuda hay una especie de conjunto de complicidades donde está el Congreso de la Nación, que nunca hizo nada con la deuda, el Poder Judicial, que excepto el fallo del juez Ballestero en el 2001, no continuó adelante como debiera, a pesar de la multitud de pruebas que fueron aportadas a la justicia, y además una especie de concepto de que otra cosa no se puede hacer con la deuda que pagar. Y aquí voy a un tema que ha sido materia de muchos comentarios debido a una nota publicada por un economista, Alfredo Zayat, en página 12, que fuera retuiteado por la actual vicepresidenta de la Nación, diciendo que bueno, que era lo que veía un análisis realmente muy ponderado y bueno del problema económico. ¿Qué pasa? Zayat, ¿qué cuestionaba? Cuestionaba que hubiera habido una reunión el 9 de julio con representantes de grupos económicos. Y aquí empezaron a saltar todos porque pareciera que al poder económico no se lo puede cuestionar, que no se puede hablar de las empresas. Es decir, que las empresas pareciera que son intocables. Y si bien hay que establecer diferencias, es decir, hay empresas que han funcionado bien, hay empresas que se han manejado como se deben manejar en un país, invirtiendo, reinvirtiendo en el país y desarrollándose, pero yo diría que eso es la excepción. ¿Y por qué digo que es la excepción? Porque yo no tengo mala memoria, que parece que sí la tienen los empresarios y los que manejan los grandes grupos en el país. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente también en la justicia hay una importante cantidad de pruebas
que demuestran cómo esos grandes grupos empresarios en el año 1982 le transfirieron al Estado Nacional una enorme cantidad de sus deudas para que todo el pueblo argentino se hiciera cargo de ellas. En 1985, a través de un informe que pidió la Justicia Federal al Banco Central, el banco informó que la deuda de esas empresas era de 23.000 millones de dólares. Bonita suma. Actualicémoslas a hoy, con los intereses a hoy, y nos vamos a encontrar con una cifra escalofriante que estos señores empresarios le trasladaron al pueblo argentino sin que les temblara la mano, y los gobiernos hicieron cargo y pagaron esa deuda, y la pagaron durante décadas. Y no estamos hablando de empresas chicas, estamos hablando de empresas como las del grupo Macri, del expresidente de la Nación, las empresas de Amalia Lacroze de Fortabá, las en Papel Prensa, es decir, todas las grandes empresas que parece que son intocables, Techint, Papelera Río Paraná, Renault Argentina, Formotor, una larga lista. Acá tengo el listado de esa enorme cantidad de empresas, que es un listado que me ha suministrado la Fiscalía Federal número 6, donde está demostrado minuciosamente todas las deudas que transfirieron. Pero hay un detalle: gran parte de esas deudas no eran deudas reales, eran deudas ficticias contraídas por las empresas en complicidad con los bancos extranjeros para enriquecerse ilícitamente. Por eso a veces es difícil hablar del tema de la deuda, y de alguna forma cuesta hablarlo, y siempre hay que pagar, porque es tocar a las empresas, es tocar al poder financiero, es tocar lo que han hecho estos grupos empresarios durante décadas en la Argentina, y que en la dictadura militar hicieron lo que quisieron. Lamentablemente seguimos con una estructura legal generada en la época de la dictadura, una ley de inversiones extranjeras, una ley de entidades financieras que los gobiernos de la democracia no quisieron cambiar, y de alguna manera eso ata a un gobierno al estar condicionado por normativa que utilizan estas empresas para beneficiarse. En resumen, y como esta es una primera aproximación a la deuda del observatorio, estimo que aquí el gobierno nacional, además de cuestionar toda una serie de cosas que tienen que ver con el endeudamiento y que están en la justicia, o sea, no son cuestiones de particulares, opiniones subjetivas o criterios ideológicos o políticos, no, es decir, manejarse a través de pruebas concretas que existen, y parece que no se anima a hacerlo. Pero además, en este problema de ahorrar la deuda, habría que hacer un censo obligatorio de acreedores para saber quiénes son los titulares de la deuda, no solo los fondos de inversión, a cuánto compraron, cuánto es lo que ganaron por esos títulos desde la fecha de compra hasta hoy. Además de hacer una auditoría en el Banco Central, no solo de ver quiénes se llevaron la plata, es decir, quiénes fugaron capitales, porque la fuga no es delito, o sea, uno no puede penalizar a nadie porque haya fugado dinero al exterior, pero sí puede ver quiénes son los que especularon, quiénes son los que compraron las letras de liquidez que en la época de Macri llegaron a tener un interés del 85%, quiénes son los que compraron dólares durante esos 4 años, haciendo subir el dólar para que le aumentaran la tasa de política monetaria y poder irse a las LELIQ o a las LEBAC, y cuando aumentaban la tasa y querían más, volvían al dólar, y así se manejaron durante los últimos 4 años con una total impunidad. Y esto habría que sumar a la actitud del Fondo Monetario Internacional, con el que se va a volver a negociar. Y por supuesto el Fondo Monetario se puede negociar más fácilmente, sí, pero para dar más tiempo, no para bajar los 43.600 millones de dólares que nos prestaron, sino para conseguir más años de plazo. Y cuando a veces oigo que el Fondo Monetario es distinto, me llama la atención. El Fondo Monetario no es distinto.
es el fondo de siempre. Y la prueba concreta es que hace apenas un mes exigieron al gobierno que, a pesar de la grave situación económica, a pesar de la pandemia, pagara 320 millones de dólares de interés. Es decir, aquí hay que hacer una especie de arreglo sistémico en la deuda, no ir a una partecita con acreedores privados en moneda extranjera, con acreedores privados sobre legislación nacional y sobre legislación extranjera, sino encarar el problema con todos los resortes que tiene el Estado y animándose a enfrentar a los acreedores y no cediendo ante ellos.